Ahora estamos todos, ¿sí? Sí. Bueno, entonces acá brevísimo repaso, 2 minutos de lo que vimos hasta acá el día lunes. Estos son todos los artículos. Hay poco en el reglamento, o sea, el decreto reglamentario reglamenta muy poco en relación con la prescripción, con lo cual la mayor parte de las cuestiones tuvo que ser interpretada por la jurisprudencia, como yo les contaba en algunos casos donde dice, cuando el artículo dice tal cosa, tiene que decir tal otra. Y bueno, vamos a ver un poquito ahora acá las condiciones que tenían para este tema de los 5 a los 10 años, ¿sí? ¿Se acuerdan que habían quedado? La primera división que hacemos siempre es conocer de que el derecho tributario siempre forma parte de qué. Es un derecho, ¿cómo se dice que es? En relación con la legislación de fondo. Es un derecho especial y tiene autonomía, ¿no? Tiene autonomía respecto del derecho civil, ¿sí? Pero las normas de prescripción también están consagradas en el Código Civil de la Nación, ¿sí? El cual se aplica de manera supletoria en el caso de que haya directamente ausencia de normas. Pero si la ley de procedimiento establece una cosa distinta del Código Civil, inclusive si no lo respeta, como este tema de los 10 años, puede hacerlo porque por este principio que rige la autonomía del derecho tributario. No pasa igual con las provincias. Las provincias tenían la limitación de los 5 años. En el pasado, varias provincias excedieron esa limitación y pusieron prescripción de 10 años y la jurisprudencia le termina dando la razón a los contribuyentes. Hay un fallo emblemático que es Sociedad Italiana de Beneficencia y algún otro más que le da la razón al contribuyente. Luego de eso, el Código Civil se modificó y ahora pareciera que no termina de quedar claro si siguen estando los 5 años o si, en definitiva, las provincias podrían decidir la cantidad de años de prescripción. Esto es muy importante por el tiempo que tiene el fisco para reclamar tributos provinciales, ¿sí? Pero lo importante a nivel nacional es que rige la 11683, ¿sí? Con independencia de lo que diga el Código Civil. ¿Vamos bien hasta acá? Ya vimos que la prescripción adquisitiva no corre en materia tributaria, ¿sí? Hablamos del usucapión, que esa se daba en materia civil, y hay una particularidad. El fisco no me puede reclamar. Recordemos que era, ¿qué significaba que prescribía? ¿Qué es lo que prescribía, gente? Dijimos el lunes. El derecho del fisco a reclamarte esa El deuda. derecho de reclamarte, claro. Pero ¿qué pasa si yo o sea, por eso se dice que la prescripción en realidad no es una extinción de la obligación tributaria, aunque la van a leer en la bibliografía como extinción de la obligación tributaria porque en la práctica lo que produce es eso. El fisco ya no me la puede reclamar. Y si no me la puede reclamar, para el fisco ya está extinguida. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si yo pago algo que está prescripto, luego no le puedo decir al fisco me equivoqué, mira, pagué algo que vos ya no me podías exigir. Porque la obligación sigue existiendo como obligación natural. ¿Se entiende esto que digo? Quiere decir que si yo ahora agarro una boleta del año 1992 y se me ocurre pagarla, la pagué. No tengo derecho a repetir el tributo. ¿Se entendió? ¿Sí? Es decir, Sí. lo que está vedado es que el fisco me pueda venir a buscar, pero no que yo pueda pagar una obligación. Y si la hago, lo que sí, naturalmente, no me podrá exigir, por ejemplo, los accesorios, los intereses, ¿sí? Porque, naturalmente, los intereses también prescriben, porque son accesorios a la obligación principal. ¿Se entendió este punto? Sí, perfecto. Bien. Bueno, acá es lo que vimos, que para qué era específicamente, y acá están los dos elementos claros que decíamos que es hasta cuándo tiene tiempo el fisco, ¿no? Hasta cuándo tiene el tiempo el fisco para notificar la resolución de la DO o hasta cuántos años tiene el fisco para poder iniciar el juicio de ejecución fiscal, ¿no? Bien, en materia de, de reglamentación, el reglamento le da una instrucción al fisco. Fíjense que el artículo 53 le dice, mire, fisco, usted se tiene que abstener de venir a fiscalizar, hacer una orden de intervención a un periodo que ya está prescripto. Si lo hiciera, el contribuyente naturalmente va a invocar la prescripción, pero le dice, no gaste, no dilate esfuerzos, no dilate recursos de fiscalización,
porque usted tiene que controlar efectivamente, antes de empezar a hacer algo, si efectivamente tiene el derecho legal de hacerlo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo sería el caso que el fisco podría abrir un periodo que ya está prescripto y decir, sí, lo vengo a fiscalizar? Piensen un poquito. ¿Cuándo Por el tema de la tendría derecho? compensación. Sí, ahora vemos que los saldos a favor también se prescriben, ¿no? Entonces tampoco yo podría, ¿se acuerdan que lo vimos el otro día? Si yo el saldo a favor no lo usé después de los 5 años que tuve el derecho a repetirlo, me va a decir que el saldo a favor está prescripto. Pero hay otra cosa más. Claro, pero cuando vos compensás un impuesto, no sé, anterior, no puede ser que prescriba, que como que lo puedas tomar igual, o sea, como que no prescriba igualmente. No, sí, lo que vos decís es, puede ocurrir de que yo haya compensado algo y que el fisco después tenga que venir a ver si eso que compensé estaba bien, porque viene mucho tiempo después, algo que ya está hecho, decís vos. Una compensación que hice en el pasado, por ejemplo. Claro, por ejemplo, yo presento ganancias ahora y compensé ganancias de años anteriores. Pues, exacto, esa podría ser una situación. ¿Qué otra situación? Ahí sí podría venir a ver para ver si el saldo existe. Exactamente. ¿Qué otra situación podría darse? La tienen ahí a la vista. Es parecida a la que estás diciendo de la compensación, pero no es exactamente con el saldo a favor. ¿Con qué es? Con el quebranto. ¿Mm? También podría ocurrir que ya prescribió el año que se originó el quebranto, supongamos que ahora me están fiscalizando el año 2016, ya prescribió el año del quebranto, porque a lo mejor el 2015 ya está prescrito, pero me vienen a fiscalizar ahora ese año, ese año me lo pueden abrir, pero no para ajustarme el 2015, sino solamente para verificar que el quebranto sea correcto. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, pero no ¿Podés entendí bien la repetir? diferencia. Ay, perdón. Claro, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Nosotros tenemos la ley, ¿cuándo? A ver, vamos a suponer, ¿cuándo prescribió para una persona humana el año 2017? Quiero que me digan ustedes, ¿cuándo prescribió para una persona humana el año 2017? ¿Cuándo prescribiría naturalmente? 2022. No, ya me están contestando cualquier cosa. 23. La declaración jurada de la Compensamiento, persona humana del año 2017. Vence en el en 2018 y 2019 cuenta en enero 19. 2024. empieza. No, ¿cuándo prescribió? A la pregunta de cuándo prescribió, yo quiero que me digan una fecha exacta, con día, mes y año. 1 de enero del 1 de enero del 2023. 2024. 1 de enero de 2024, ¿sí? ¿Por qué? ¿Desde cuándo empezamos a contar? La declaración jurada del 2017 venció en el 18. Empieza a contar el 1 de enero del 19, vence el 1 de enero del 24. ¿Vamos bien hasta acá? 24, sí. Bien. Ahora, supongamos que en esa declaración jurada del 17 yo imputé, vienen hoy, si vienen hoy, ¿está bien? ¿Tiene tiempo el fisco? ¿Hasta cuándo tiene tiempo? Hasta el 1 de enero del 2024. Ahí Claro, tiene. tiene que apurarse un poquito, ¿no? Pero llega, ¿sí? Todavía llega. Estamos en mayo. Supongamos que yo imputé en la declaración jurada del 2017 un quebranto que venía de la declaración jurada 2014, ¿sí? Entonces tengo todo bien, el fisco no encuentra nada, pero ve que yo me deduje en esa declaración jurada del 17 un quebranto que venía del 2014. ¿Qué tiene que hacer el fisco si me quiere ajustar el 2017? Porque supone que ese quebranto está mal. Claro, Y está revisaría la tocando la ley del declaración del 2014. 2014. ¿Y el 2014 está prescrito ya? ¿Cuándo prescribió? Sí, hace un montón. Sí, 2021. en el 21. En el 21, Claro. bien. Entonces, naturalmente, lo que acá la ley le está diciendo al fisco es, bueno, si usted tiene que verificar el año 2017, que todavía puede, vaya y mire, abra la declaración jurada del 2014, se le permite abrir la declaración jurada del 2014 para darse cuenta si el quebranto está bien. ¿Estamos bien hasta acá? Pero no para determinarme un ajuste del 2014. Si reduce ese Pero en el quebranto, caso que el quebranto esté mal y el te fisco lo ajusta determina, el 17, es como que lo va a ajusta el ajustar 17. también. Pero te va a ajustar el 17, no el 14. Supongamos que el 14 dice el quebranto no existe, encima tendría que haber pagado en el 2014.
te va a sacar el quebranto del año 2017, porque te va a decir, mira, este quebranto no existe, es cero, del año 2017 va a haber que pagar la diferencia, pero si en el 2014 ese quebranto se hubiera convertido en una ganancia, el impuesto que hubiera originado esa ganancia del año 2014, ese ya no me lo puede reclamar. Ah, ok. ¿Se entendió lo que digo? Si lo reduce no pasa nada, pero supongamos que lo anula el quebranto. Había hecho todo mal el contribuyente, ese quebranto era ficticio, ¿sí? Ya el 2014 no se lo puede reclamar, ¿sí? Ya hago la aclaración de que, y ahora lo vamos a ver, porque ya esto me da el pie, de que, de que el 2017 no venció el 1 de enero del 2024. ¿Por qué no venció el 1 de enero del 2024, gente? ¿Por qué situación podría no haber? Lo hicieron bien la cuenta, ¿eh? La hicieron bien, pero ¿qué es lo que hay que mirar después de que definimos el año? El primer Si paso hay es hacer alguna la cuenta y el interrupción. segundo paso... Si no se suspendió el plazo de prórroga. Exactamente, si no se suspendió. Vamos a ver que acontecieron situaciones de suspensión de la prescripción. Excelente. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Rapidito, la jurisprudencia. La jurisprudencia dice, ante caso de duda, ¿sí? Siempre la prescripción hay que entenderla con alcance restrictivo. Acá tienen dos fallos de Lisotti del año 85 y Aurelia Seco del año 89, donde dice la prescripción ante duda tiene que ser amplia, digamos, no hay que cortarle la posibilidad al fisco de que revise. Pero los actos suspensivos e interruptivos tienen que ser muy claros de la ley. No se puede interpretar restrictivamente. ¿Qué había pasado en estos casos? Y ya me da el pie para contarles una causal de suspensión que no surge de la ley. ¿Cuál es la causal de suspensión más común que nos afecta a todos nosotros, a cualquiera? No hubo resolución de oficio, no hubo inspección, no hubo nada. A ver si alguno sabe qué situación puede afectarnos a todos los contribuyentes, ¿sí? En la cual es para todos, lo use o no lo use, cuando sale algo que es para todos. Pero que puedo usarlo o no usarlo, no estoy obligado a usarlo. Cuando corren el vencimiento. Que corren el vencimiento, naturalmente, si cambiaron el vencimiento, me cambió la fecha de prescripción. Muy bien, si me corren el vencimiento, me modifican el vencimiento de la declaración jurada, me corrieron el plazo de la prescripción. Muy bien. Pero hay una situación muy normal que son las moratorias. Y hablo de moratorias no como los planes de mis facilidades, que ya sabemos que son otra cosa distinta. Las moratorias, ¿qué hacían, gente? Perdonan los intereses de la deuda. Perdonaban los intereses y reducían las sanciones. Muy bien, las moratorias básicamente hacen dos cosas. Perdonan las sanciones que me podrían corresponder y me perdonan total o parcialmente los intereses. Entonces, había habido una ley de moratoria. Y había habido una ley de moratoria que había dicho, bueno, si te metes en la moratoria, dame un año más, se suspendía por un año más la prescripción para que el fisco venga a revisar, porque si ya que encima te estoy perdonando multas, te estoy perdonando todo de lo que tenés declarado, ¿no? Me quedo con un año más para poder fiscalizarte. Bien, en este caso, Aurelia Seco no se había incluido en la moratoria. Viene el fisco y le dice, no, mire, yo le Una puedo consulta. revisar. Sí. Antes de continuar, ¿eso es siempre que hay una moratoria o en esa moratoria en específico? En esa moratoria, había en ese caso, hasta ahí había salido una moratoria en particular, ¿sí? Una moratoria en particular. Ah, no es que siempre se extiende por un año. Ahora vamos a ver cómo opera en la práctica. Hay que leer, ya respuesta a tu pregunta, ya me anticipo a contarte, que justamente está buenísima tu pregunta, muy pertinente. Hay que ver qué decía la ley, ¿sí? ¿Qué decía esa ley de moratoria? Pues si me tengo que guiar por otra ley, la ley lo tiene que aclarar, ¿sí? Entonces, si el fisco Aurelia le quería aplicar esa ley, ¿qué tendría que haber dicho esa ley? Aurelia no se había metido en moratoria. Y el propósito de la ley era... Que debía incluir a todos los contribuyentes más allá de que se metieran en la moratoria o no, si lo quería fiscalizar. O sea,
O sea, si el fisco tenía la intención de fiscalizar, la ley tenía que decir eso, ¿o no? Muy bien. La ley tenía que decir mira, acá, como yo no voy a andar mirando si te metiste o no te metiste en la moratoria, esto es para todos. Pero ¿saben qué había pasado con aquella ley? No lo dijo así. Entonces, si no había aclarado la ley, se entendía que la suspensión de la prescripción era solo para quién. Para los casos de los contribuyentes que se metieron en la moratoria y usaron de los beneficios. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Con lo cual, a partir de ahí, a partir de estos fallos, todas las leyes de moratoria que salieron dicen que tiene que decir esto que vos estás diciendo, en las palabras de la ley, dice se suspende por un año el término corrido de la prescripción con alcance general. ¿Y saben que lo suspenden en general solamente para qué? Para determinar y exigir el pago del tributo y sus accesorios. No se suspende en general para aplicar las multas, ¿sí? Entonces acá vemos una nueva diferencia. Ya vimos que las multas se contaba distinto y aparte de contarse distinto, las leyes de suspensión, las leyes de moratoria hay que leerlas bien a ver qué están suspendiendo. Entonces, las últimas que tuvimos, y tenemos 2 en curso, que las tienen que aprender porque estas les van a tocar en la vida profesional, sobre todo una de ellas, suspendieron con alcance general por un año el término corrido de la prescripción. ¿Se entiende? ¿Sí? Y acá tenemos la primer causa que no está en la ley, pero es la más común y nos afecta a todos. Entonces, en estos casos, gana el contribuyente porque la ley no era clara y no lo decía, y ya me adelanto un minutito para contarles las de las que tenemos ahora, si ya pasamos. En todas estas filminas. Pero esa nueva ley no va un poco en contra de la ley que dice que se puede prescribir a los 5 años. Sí, pero una ley posterior puede modificar a la anterior, sí, y es una ley impositiva. Está muy bien lo que vos decís, pero es una ley impositiva. ¿Se entiende? No es una ley de otra cosa, ¿sí? Dentro de la autonomía del derecho tributario, si el fisco considera que quiere dar beneficios y necesita más tiempo para fiscalizar, puede hacerlo. ¿Me expliqué? No es una ley cualquiera, es una ley de una moratoria impositiva, ¿sí? Ok. ¿Se entiende? Entonces, por el mismo principio de autonomía, no está contradiciendo, no tiene que cumplir con el Código Civil, o sea, las causales de suspensión del Código Civil que existen, no importa que diga el Código Civil, y si hay una ley nueva que el Poder Legislativo, los legisladores consideran que tiene razón el fisco, de que va a necesitar más tiempo, porque ahora me van a meter un montón de cosas en la moratoria que se están por prescribir y quiere revisarlas, entonces ahí sí se puede. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, pero se extiende entonces para el pago, ¿no? Para revisar el impuesto. No, para revisar el impuesto también, se extiende para todo, Ah, ok. no para aplicar la multa, ¿sí? Sí. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, a ver si aparece acá, no sé por qué, estos son los otros artículos. En esta fui buena y les dejé los artículos escritos en la presentación, es larga por eso. A ver dónde la tengo. Acá. Surgen de leyes especiales, en general leyes que establecen moratorias y blanqueos. La suspensión debe surgir en forma expresa del texto legal, es decir, el texto legal tiene que decir claramente qué quiere suspender y a quiénes, ¿sí? Y acá tenemos las 2 leyes, miren las fechas. La primera es del año 2013, ¿sí? El sinceramiento de Macri del año 2017 no suspendió la prescripción. Hubo algunas que pasaron, ¿ven? Por ejemplo, el sinceramiento de Macri, que fue en el año 2016, ese tuvo moratoria, tuvo blanqueo, tuvo todo, pero no suspendió la prescripción. ¿Está? El blanqueo que tenemos ahora de la construcción, el que está abierto, tampoco. ¿Sí? Y si lo hace, no recuerdo ahora bien, lo hace para el que se acoge, no lo hace para todos. Pero estas leyes sí. En el año 2013, esta es terrible porque esta de 2013 no fue una moratoria general. Esta moratoria del año 2013 fue, y fue la más cuestionada, fue también un blanqueo similar de la construcción, el que era de los sedines, ¿sí? Se compraban sedines, que era lo mismo que
ahora el que tiene dinero no declarado lo deposita en una cuenta bancaria y si lo afecta a la construcción lo blanquea, ¿sí? Con un impuesto. Esa era peor, esa moratoria que duró mucho tiempo porque se extendió, porque no pagabas ningún impuesto, venía cualquiera con plata no declarada, compraba los sedines y esos sedines después los usaba para afectar a la construcción. Terrible. En el debate parlamentario, Pichetto, ¿lo conocen a Pichetto? Sí. Procurador. Sí. Bueno, el senador dice, no, miren, acá esto está mal, la ley. Ni bien terminan de votar, dice, debería decirse que la suspensión en este caso es solo para los que se meten, porque no tiene sentido que todos los demás, encima fue una moratoria muy orientada a un solo sector, no tuvo un gran éxito, pero seguramente hubo muchos que la aprovecharon. Dice, esto tiene que ser solamente para los que se metieron en la moratoria. Pero la ley lo decía. La ley que sancionaron y que aprobaron, más allá de esa observación de Pichetto en el debate parlamentario, quedó escrito de otra manera. Muchísimos contribuyentes plantearon esto, porque esto vino en conjunto con las cuentas de Suiza. Fue el momento en que en un momento reclamaron lo de las cuentas del HSBC de Suiza. Y esta ley le dio, justamente enganchó, que le dio más tiempo al fisco para efectivamente exigir el reclamo de esas cuentas. Le vino como anillo al dedo esta ley. No había sido pensado, fue la casualidad. Y ahí, ¿qué creen que dijeron los jueces, gente? Con lo que leí antes. Y que tiene razón el fisco, pues lo decía expresamente la ley. Exactamente. Dice, acá no hay nada que interpretar. Si el legislador no lo dijo, tendría que haberse acordado antes de debatirlo y corregirlo. Y en el Senado, y que vuelva diputado y todo, pero no lo hicieron. El apuro por sacar esa ley, por más que Pichetto lo advirtió y todo, y por más que está en el debate parlamentario dice, sí, Pichetto lo dijo y el otro senador de la oposición estuvo de acuerdo, pero no lo sancionaron así. Vean qué importante la construcción de las leyes y qué importante para el funcionamiento de nuestro país es una verdadera participación legislativa hecha como debe ser, porque después esto tiene consecuencias que nos arrastraron a todos, y nos arrastraron a todos. Entonces, si yo ¿qué tiene que darse para que se dé esta suspensión? La prescripción tiene que encontrarse en curso. Ahora vamos a ver en el ejercicio práctico. ¿Qué es encontrarse en curso? Quiere decir, ya tuvo que haber empezado. Supongamos que hoy sale una ley de prescripción, ¿sí? Hoy, 31 de mayo del 2023. Bien, pasaron 10 años. Miren, 3 de mayo del 2003. Y yo tengo que presentar la declaración jurada del 2022, ¿no? Esa suspensión de la prescripción, que me agrega un año más, ¿rige para el periodo fiscal 2022? ¿Qué No, opinan? porque no inició todavía el vencimiento, ¿no venció? Supongamos que la ley se publica, perfecto, no venció. Entonces dice acá, el compañero dice, no, mira, Adriana, no, porque todavía no venció. Correcta la respuesta, no venció. ¿Qué hubiera pasado si la ley, en vez de salir hoy 31 de mayo, sale el 30 de junio del 2023? Y no estaría iniciado el plazo tampoco. Muy bien, no estaría iniciado el plazo tampoco, porque el plazo, si bien es cierto que ya me la pueden venir a fiscalizar, ¿cuándo inicia el plazo para que empiece a prescribir la declaración jurada del 22? ¿Qué día? 1 de enero del 24. ¿No? 1 de enero del 24. Entonces, la otra regla que tenemos que tener en cuenta cuando salen estas leyes es el periodo primero. Primero es 11.683, aplico con la cuentita, eso ya lo aprendieron bien, hicieron con el 2017, buenísimo. Este cálculo vence el 1 de enero del 2024. Bien. Esta ley afecta al 2017, cualquier ley afecta al año que tengo que ver. Bueno, tengo que ver si la prescripción de estos 5 años ya estaba en curso, es decir, ya estábamos dentro de esos 5 años. Y claramente, en el caso de la declaración jurada, si saliera ahora una ley, a la del 22 no me la va a afectar. Sí me va a afectar la declaración jurada del 21, ¿no? Que ya empezó a correr el 1 de enero del 23. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Esta ley que ustedes ven acá
¿Afectó mi ejemplo la declaración jurada del 17? Si sale hoy, sí. No. En la fecha que salió, el 3 de mayo del 2013. Ah, no. No. No, la del 2017 no. No, esa no, por eso. ¿Y la que le siguió? Sí, la del 2020 sí. Sí. Exacto. ¿Qué pasó en el 2020? ¿Por qué vino esta ley? Por la pandemia. Por la pandemia. Era para pymes encima, nada más esta moratoria, ¿eh? Vino por la pandemia, por la emergencia económica, por todo lo demás, era para pymes, pero afectó a todos, no importa si te metías o no te metías en la moratoria, ¿sí? Fíjense en que en este caso, también, a diferencia del anterior, ¿qué mete en esta? Multas. Multas, Las ¿sí? multas y la ejecución de... Metió las multas también, que no la metió, la otra no la tenía, ¿sí? Esta metió las multas también. Entonces vuelvo a preguntar, ¿cuándo prescribe el año 2017 nuestro, de nuestras teclas, de papá, de mamá, del tío, de la abuela? ¿Cuándo vence? ¿Cuándo prescribe? 1 de enero del 2025. Exacto, ¿sí? Entonces, si vamos para atrás con estas leyes, ¿cuál es el periodo que ya se encuentra prescripto? Al 2016 le pasó lo mismo, ¿sí? Con lo cual vence el 1 de enero del 2024 y el 2015 recién es el primer año que tenemos liberado, ¿no? Pues el 2015 empezó a correr, venció en el 16, empezó a correr el 1 de enero de 2017, le sumo 5 años, me da 1 de enero de 2022 y sumándole un año más me da 1 de enero del 2023, con lo cual ya el fisco hoy no me podría reclamar la declaración jurada de 2015. ¿Se entendió? ¿Sí? Para Sí. estas clases me hace falta el pizarrón, pero bueno, ¿se entendió? Sí, Sí. igual para la del 2020 no entró tampoco en el año más. No, la DECLA 2020 no entró en ese, sí. O sea, de los que me quedan afectadas por esta ley son 16, 17, 18 había empezado a correr el 1 de enero del 2020 y ya 19, no. O sea, tenemos 3 años, 16, 17 y 18. En algún momento se me juntan, 19 ya viene natural, ¿sí? Y les debo, estoy segura que la del blanqueo de la construcción no la suspendió, pero lo voy a revisar, ¿sí? La última de este año, ¿está? Pero eso se lo cuento en la clase que viene, ¿está? Sí, pero respecto de un cierre de diciembre, recordemos que esto es por el cierre de ejercicio, un cierre de diciembre, tenemos 16, 17 y 18, ¿sí? Todavía con un año más, ¿está bien? Pueden ser otros cierres de ejercicio que tengan otros cierres. ¿Se va entendiendo cómo va siendo esta construcción entonces? ¿Sí? Ahora, bien, nuevamente me adelanto un poquito. Me adelanto un poquito, retrocedemos para ver si son 5 o son 10. Porque me falta Pero, ahora saber si... profesora, una Sí, pregunta. Entonces la suspensión tiene dos condiciones, que la prescripción esté en curso y que esté en la ley. sí, Sería. sí, Ok. exacto, las dos cosas. Bueno, y acá tenemos un poquitito la condición, la prescripción, salvo en materia de seguridad social, que se rige por otra ley, que prontito vamos a ver, vamos a usar una de las clases para hacer una horita de seguridad social y después van a ver el videito. Habla de 10 años. La de seguridad social habla siempre de 10 años. Pero en materia impositiva hablan de 5 y de 10, ¿sí? ¿Cuándo es una cosa y cuándo es la otra? Bueno, y esto también genera un montón de dudas, ¿sí? Muchas dudas. ¿Por qué dice que 5 años cuando el contribuyente esté inscripto? Ya el primer problema es definir qué significa estar inscripto. También es de 5 años para contribuyentes no inscriptos que no tengan la obligación de inscribirse. Bueno, ¿qué situación será? O contribuyentes no inscriptos que regularicen espontáneamente la situación, que es lo que les dije el otro día. Yo no estoy inscripto hoy, pero me inscribo mañana, corté rápidamente de 10 a 5, ¿sí? Y después, para créditos fiscales indebidamente
acreditados, devueltos o transferidos, es decir, la que va a favor del contribuyente, ¿sí? Va a favor del fisco, es decir, si me tiene que reclamar, el fisco me devolvió un crédito fiscal y se equivocó al devolvérmelo, por ejemplo, un crédito fiscal de exportadores, me lo devuelve, después se entera de que esa factura era apócrifa, me pide que se lo reintegre, eso pasa en la vida real también, bueno, en este caso es de 5 años. Y dice, bueno, si no estás en ninguna de estas situaciones, el fisco puede venir durante 10 años, ¿está? La prescripción a favor de los contribuyentes, ya dijimos, siempre es de 5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? La primera cosa, ¿qué significa estar inscripto? A ver. ¿Ustedes están inscriptos? ¿Qué significa estar inscripto? ¿Inscripto en el impuesto? Ahí está, la primera pregunta. Muy bien, hoy están re para arriba, me encanta. Sí, exacto, ¿qué es? ¿Inscripto en el impuesto o tener quit? Porque todos sabemos que tenemos Quill y ya aprendimos que hay una aplicación de mi app, de mi Argentina, que ustedes, si quieren pedir la devolución de las tarjetas, por ejemplo, convierten rápidamente el Quill en quit. Pero hay que hacer un trámite, no es automático. Entonces, ya sabemos, todas las personas humanas en Argentina tienen un Quill, desde bebés, desde que nacen, ¿sí? Ya el bebé nace con quit, ¿sí? Con Quill, perdón. ¿Por qué le ponen Quill a los bebés? Y por el tema de ANSES, todo lo que es seguridad social. Muy bien, exactamente. Y ya casi para todo va a ser el Quill, dentro de pocos años creo que ya no va a haber números, ya las obras sociales, un montón de cosas que ya nos estamos manejando básicamente siempre con el Quill, con un número único de inscripción para todas las cuestiones, una cuestión de un orden social. Entonces el bebé ya tiene Quill, también tiene que tener Quill porque tiene que pagar impuestos, porque imagínense que En el caso de el una bebé puede sucesión o tener, algo así, ¿no? claro, algo así, y hay derechos de esas personas y todo. Bueno. Entonces, todos tenemos Quill. Con lo cual, si yo tengo Quill y no tengo quit, claramente no soy inscripto, porque no tengo la base. El Quill es como el documento, pero bueno, no me fui a anotar, ¿sí? No me fui a anotar a la FIP porque nunca tramité el quit. Claramente, si no tengo quit, todos los que no tenemos quit hoy, si no lo tenemos, el fisco puede venir por 10 años a verme bienes personales. Entonces ahí pensemos en la abuelita, la mamá, el papá, alguien que nunca jamás, que siempre haya trabajado en relación de dependencia y que nunca haya pagado bienes personales teniendo lo que pagar. Bueno, ahí para ese señor o esa señora, señorita o quien sea, o del sexo que sea, tiene que el fisco los 10 años. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Porque ni siquiera tiene quit. Ahora, ¿tener quit es suficiente? Y ahí hay posiciones divergentes. Ya desde antes era peor, porque antes no existía una quit. Existía un número para ganancias, un número para IVA. Bueno, eso yo pasé en el pasado, ya murieron todas las personas pobres, que sacaban el número de IVA, el número de ganancias, era un número para cada cosa. Ahora ni siquiera hay un número de ingresos brutos, pues también es el quit, ¿sí? Bueno, y acá se discutió ese tema, se discutió bastante y se discutió en el sentido de, esta es una causa que dice, no importa con la quit, tiene que tener el alta en los respectivos impuestos. Aunque el artículo 53 aclara el caso de los impuestos interdependientes. Dice, si yo me inscribo en uno solo, ya está. Entonces, después esto generó toda otra confusión. ¿Qué es interdependientes? ¿Tener el alta en ganancias significa que también la tengo en bienes personales o viceversa? Eh, eh, o si estoy en autónomos, ¿me sirve para ganancias o de ganancias autónomos? Entonces, hay fallos, chicos, de los colores que se les ocurran para un lado y para el otro. En este caso, en Puerto Vallarta, el tribunal dice que ganancias e IVA no son independientes. Claramente acá eh, eh, el fisco decía, no puede ser, dice, o sea, son dos impuestos que no tienen nada que ver uno con el otro. Pero era la época que había todavía número de inscripción. En el tema de la responsabilidad del director en el IVA, acá
naturalmente el director no iba a estar inscrito en el IVA, porque el director no era inscrito en IVA, pero ahí se consideran los 5 años, porque se considera los años que tenía la sociedad. Naturalmente el director no se va a inscribir en todos los impuestos que tiene la sociedad, porque después le van a venir con la responsabilidad solidaria, y hay que respetar, ¿sí? Y después... Una consulta, entonces, si no tenés quit, te operan los 10 años. si no tenés quit, te opera los 10 años seguro. La duda viene cuando yo tengo quit. Sí, Y ahí si me di el alta, yo creo que si me di el alta en algún impuesto que sea interdependiente, ¿sí? Por lo menos tengo que tener en alguno. Por ejemplo, está el monotributo. Ahí queda claro que yo tengo el alta en monotributo. Si tengo el alta en monotributo, vamos a aprender el lunes que viene que no tengo alta en IVA y en ganancias. ¿Me explico? Quizás vamos a aprender que puedo tener alta en ganancias, pero seguro no tengo alta en IVA. No se puede tener alta en IVA y en monotributo. Si viene el fisco y me caigo del monotributo, ¿puede el fisco decirme, al IVA te lo miro 10 años? No, porque monotributo es interdependiente de IVA, ahí no cabe duda, porque uno reemplaza al otro, ¿se entiende? Entonces, si no puedo tener el alta de los dos impuestos juntos, no estoy inscrito porque no me puedo inscribir en los dos a la vez, ¿está? Pero si me quieres venir a hacer un ajuste de IVA, me lo vas a hacer, pero durante los 5 años nada más. Entonces, quédense con la idea de que no tener quit, claramente tenés los 10 años. Tengo quit y tengo alta en algún impuesto. Bueno, depende de lo que la jurisprudencia interprete. Ahora viene como una vía más pacífica en ese sentido, más inclinando la balanza donde ¿dónde piensan que viene la jurisprudencia para este lado hoy día? Y que no hace falta la interdependencia, seguramente. No, al revés. Vienen más para que prevalezcan los 5. Estamos en una era muy rápida, chicos. Hoy la informatización, todo le da al fisco muchas herramientas. 5 años es bastante tiempo para que el fisco revise, ¿se entiende? 10 ya es un montón, ¿sí? Más en un país como Argentina que cambian las cosas, es decir, es como que cada vez, al revés de lo que ustedes piensan, se le están poniendo quizás más límites al fisco, ¿sí? Es como que, bueno, hay que fiscalizar más rápido y mejor, y fiscalizar las cosas que realmente tienen interés fiscal. Recuerden que antes de fiscalizar, que hay una etapa previa que yo les conté antes de que llegue a la región para abrir la orden de intervención, que ¿cómo se llama? El fisco se levanta un día hoy y dice voy a fiscalizar. No hay una inspección antes que revisa todos No, los papeles. sí, pero antes de la inspección, que revisa los papeles, ¿qué hay? Hay una división que se llama investigación. Esa es la que define y después le manda al cuerpo de inspectores a fiscalizar. ¿Se entiende? Es decir, no viene porque sí una inspección, ¿sí? Y no puede ser a dedo tampoco, ¿está? Tienen que haber causas que identifiquen una razón para venir, ¿sí? No sé, cuarta categoría, tengo más gastos que ingresos. Digo, es raro, ¿sí? O sea, algún contribuyente ya está enfermo y no trabajó, ¿sí? Es decir, medio raro, ¿sí? Entonces, esos tipos de indicadores, tiene que haber un indicador que le dé una pauta de fiscalización, ¿está? Bueno. Ahora, el segundo problema los tenemos con los que no están inscritos porque no están obligados a inscribirnos. Vamos a suponer que nosotros tenemos quit, o quit, no importa. ¿Ustedes son sujetos de impuesto a las ganancias? Quiero que me respondan bien esta pregunta. ¿Son sujetos de impuesto a las ganancias? Todos ustedes. Salvo alguno de ustedes que no trabaje. Sí. Sí, fuerte, sí. ¿Por qué son sujetos de impuesto a las ganancias? Porque en el año ganan más que el mínimo no imponible. No sé cuánto está el mínimo no imponible, pero va a ser 300.000 pesos o no sé. ¿Se entiende? Eso es lo que dice el artículo 1 de la Ley de Ganancias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora podríamos decir, no somos sujetos de ganancias si ganamos ¿vieron los pisos que pusieron ahora, el que se elevó, que estaban 400.000, que ahora es 500.000, ya me pierdo los montos? Bueno, no, yo gano menos de eso, yo podría decir, no soy sujeto de ganancias porque gano menos de ese umbral que se puso ahora para no tener ganancias. Pero supongamos que yo paso esos umbrales, ¿sí? Paso esos umbrales, gano más que el mínimo no imponible y gano más que estas deducciones especiales que inventaron ahora desde hace unos años para no pagar. Y soy alguien que gana 900.000 pesos brutos, ¿sí? Con lo cual estaría sujeto a retenciones.
¿Está obligado o no está obligado a inscribirse ese señor? ¿Qué dice la ley de ganancias? No, si el empleador te retiene todo. Excelente respuesta. No si el empleador te retiene todo. Con lo cual, esa persona que gana 900.000 pesos brutos no está obligada a inscribirse en la medida que el empleador le retenga todo lo que le tiene que retener. Y acá sí ha habido un montón de casos. Porque normalmente ese señor no se inscribe. Porque dice, ya está, me retienen. Y si le retienen mal, el fisco tiene 10 años o tiene 5. Bueno, acá también hay jurisprudencia para un lado y para el otro, ¿sí? En la causa Evans, a Ricardo Evans lo consideraron como no inscripto y le reclamaron el impuesto. En otras causas, como Ciarandini, al revés. Dijeron, no. Eh, eh, más los 5 años. Depende, ¿sí? En este caso de Ciarandini tenía alta en otro impuesto, ¿sí? Esta es la teoría que viene más ahora, ¿no? Ahora es cierto también que para determinado monto de contribuyentes hay declaraciones juradas informativas que también tienen que cumplir, con lo cual, bueno, está. Pero me parece importante que esta Filmina la revise. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, y el tema de la espontaneidad, ya sabemos que si yo hoy me inscribo y no tengo ninguna inspección ni nada, es espontáneo y bajé de 5 a 10. Naturalmente, una vez que me doy el alta en el impuesto, no es que me doy el alta en el impuesto y no pasa nada. ¿A qué me comprometo todos los años? A presentar que gente, declaración jurada. ¿Está? Bien. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Una ¿Sí? pregunta, pero si no está obligado, o sea, me quedé pensando en el de ganancias, si no está obligado a anotarse a inscribirse en el impuesto porque le retienen todo, ¿por No, si qué? no, sí, pero acá, no, acá el problema es que la empresa no le había retenido todo. Claro, está bien, pero el contribuyente no está obligado a inscribirse porque se supone que el empleado le tiene que retener, entonces, No, en ese caso, si no, cada vez que te el retienen más tenés empleado, que inscribir. no es así. Él no está obligado a inscribirse mientras que le retengan todo. Si la empresa, supongamos que él gana 800.000 pesos brutos o Sí. 900.000 pesos brutos y la empresa le retiene 0. Claro. Pongámoslos en el límite. Se tiene que inscribir. Claro, ahí se tendría que inscribir y regularizar todo lo que no le retuvieron. Cuando vence la declaración jurada de ganancias, pagar el impuesto que corresponde que la sociedad no le retuvo. Y hay casos, chicos, de empresas que no retienen, no se crean, ¿eh? Hay casos de empresas que no hacen las cosas bien y no le retienen a los empleados. Ahora digan que está este tema de los montos y más o menos que un montón de gente sin retención, pero últimamente cualquiera tenía retención. O sea, si no hubiera salido lo de los montos, un empleado de comercio básico, administrativo A, tenía retención. Con los montos, si nos guiábamos solamente por los montos de deducciones y demás que teníamos. Es decir, tenemos muy pisada la escala del artículo 30 de ganancias, muy depreciadas las deducciones especiales, que requirió este invento. Esto pasó, ojalá que se vuelva a recomponer todo otra vez, pasó ya en épocas anteriores, en épocas de mucha inflación, esto pasa, y ahora se recurrió desde hace 2 años, pasó en su momento en el año 2013 también, en ese momento quienes habían ganado menos de 15.000 en un determinado momento por año se quedaron sin retención, un disparate total. Y ahora estamos con este otro disparate que más o menos es parecido, pero bueno, que no estoy en contra, al contrario, me parece perfecto que no se pague ganancias, porque el mínimo no imponible y las deducciones especiales tienen que garantizar todo el dinero que la gente necesita para consumir, para vivir. Y la renta que se consume, o sea, el dinero que gano para consumir, no debe pagar impuestos a las ganancias. Estoy totalmente de acuerdo. Pero esto requeriría que reformen el mínimo no imponible y la deducción especial del artículo 30 de la ley, si ya está en la ley. ¿Se entiende? Los parches que se crean es para preservar a un conjunto de la población que está perfecto, pero castiga, por ejemplo, el profesional independiente, que no le corre la misma suerte. ¿Se entiende? Es decir, castiga al electricista, castiga a cualquiera que tenga ganancias por fuera de ese esquema. Entonces, y es un tema de necesidad recaudataria, naturalmente. Entonces, bueno, no es justo, pero es conveniente para el Estado y para los particulares, y bueno, nadie naturalmente va a
nadie lo puede plantear de ninguna otra manera, se necesita una ley que lo cambie. Pero en algún momento va a venir ese orden otra vez para que quede un verdadero mínimo no imponible que efectivamente la gente no tenga que pagar cuando el dinero que gana solamente lo usa para vivir, ¿sí? Y está muy bien que así sea, pero tiene que estar todo articulado en la propia ley. Bien, gente, hoy lo tenemos en la Profe. ley, pero con montos que se van moviendo todo el tiempo en razón de la inflación, ¿no? Sí. Una consulta. Esto es en relación, estamos viendo quienes no están obligados a inscribirse en relación de dependencia, pero Sí. me mezclé o me confundí con el tema del monotributo que mencionó antes, no sé si lo vamos a ver directamente el lunes El próximo. monotributo, no, está bien ahora plantearlo. ¿Qué pasa si vos estás inscrita en el monotributo? Exacto, No estás inscrita en ganancias, no exacto. estás inscrita en IVA. Es parecida a la situación de la relación de dependencia, si se quiere en ese punto, pero es distinta. Porque Ujú. vos ahí tenés alta en un impuesto, en un régimen, digamos, que se llama monotributo, que sustituye a ganancias en IVA. Con lo cual, a efectos de la prescripción, es como si tuvieras el alta en IVA y en ganancias, ¿se entiende? Es decir, si el Bien. fisco viene a verificarte, tenés los 5 años para ganancias y para IVA también. Ah, ok, 5 años. Eso Ahí no, quería para saber mí no me entonces. cabe duda que son interdependientes, ¿sí? Bien. Uno depende del otro, ¿sí? ¿Está? Ahora, para mí, si bienes personales no tiene nada que ver en esto, para mí bienes personales es completamente independiente y si no estás dado de alta en bienes personales tendrías los 10 años. Ok, ¿Se bien. entiende? Para mí es así, ¿sí? Pero bueno. Una consulta. Con la inscripción espontánea, si te inscribís pero nunca presentás nada, ¿corren 5 años o corren Sí, 10? corren 5. Sí, Ah, ok. corren 5. Sí. Después tendrás las multas por no haber presentado, pero corren 5, sí. Mira, una vez en el estudio vino a ver un señor grande, tenía varias propiedades y no quería ni esperar una moratoria ni nada. Y bueno, lo primero que se articuló para ir haciéndole sus declaraciones juradas, él era una época que él en ese momento cedía boletos de escrituras y no tenía, en ese momento la sesión de boletos de escrituras no habitual no estaba grabada. Y lo había hecho pocas operaciones de esas, o sea, no había tenido habitualidad, con lo cual ganancias no tenía que pagar, pero sí bienes personales. Y bueno, se lo regularizó en un momento dándose de alta, en ese momento pagó creo que 3 años atrasados, ya por lo menos el alta le cortó para atrás el tiempo, los años anteriores eran más complicados, pero bueno, por lo menos se inscribió y el fisco ya, si venía a ver, podía haber venido para adelante. Y de ahí en adelante después continuó y bueno, después ya naturalmente pasaron más de 5 años, pero empezó a partir de ahí, presentó 3 declaraciones juradas, inscribió 3 años para atrás y no hubo ningún problema, ¿sí? Cada uno va viendo cómo es la mejor manera de articularlo, ¿sí? ¿Está? Perfecto. Bien. De hecho, el fisco te acepta las altas retroactivas y vos después podés ir para atrás, si querés. Bien. Bueno, ahora quiero llegar, esto es la explicación de todo lo que yo ya les di en el pizarrón, más tipo cuadrito. Mírenla bien, si queda alguna duda vamos a volver sobre esto, pero no me quiero detener en esto para poder llegar a las situaciones de suspensión y de prescripción, ¿sí? Bueno, esto es todo lo que expliqué. Vamos a ver a las de suspensión, a las que nos quedan. Bien. La primera de ellas, el artículo 65 tiene 4 incisos, que habla específicamente de la suspensión para los tributos. Ya vimos la de las leyes especiales. Y fíjense que acá se suspende por un año. Hay 2 que son las más importantes. Esta y otra más que voy a decir. Después las demás ya son más específicas. Pero esta entra en el parcial y en la vida real. Y es el hecho de que me notifiquen la resolución de una determinación de oficio. ¿Sí? La ley no dice eso. ¿Alguien puede leer el artículo 65A si lo tiene a mano? Acá lo tienen. Habla de intimación administrativa. ¿Sí? Y si ustedes leen intimación administrativa, ¿qué artículo se les viene en la cabeza? Cuando te intiman al pago. Exacto. ¿A qué artículo de la ley lo llevaría? El No último recuerdo, párrafo. pero creo que es el 12. El 12, exacto. Bueno,
Dicen que Borges decía algo que es importante para el narrador o para el escritor, que es, si vos ya venís en una novela escribiendo que algo es rojo, no cambies en un momento determinado y digas que es colorado. ¿Todos entendemos que rojo y colorado es el mismo color, sí o no? Sí. Sí, podríamos decir que sí, pero confunde. Porque cualquiera puede interpretar que si antes venía diciendo rojo y ahora aparece y dice colorado, ¿qué quiere decir? Que el rojo se destiñó un poquito y ahora es colorado, es decir, al lector lo confunde. Y lo decía Borges. Es decir, que en la narrativa uno tiene que ser concreto y si ya viene hablando de una determinada manera y quiere seguir hablando de lo mismo, sigue hablando de lo mismo. Y pasa esto con las leyes. Y fíjense que acá para interpretar, esto lo tuvo que decir la jurisprudencia, no es que lo digo yo, para entender que acá se estaba refiriendo a la resolución de la determinación de oficio y no a una intimación administrativa del artículo 14, fue porque fíjense cómo sigue diciendo, por la intimación administrativa, pero ¿qué dice después atrás? De pago de tributos, ¿qué? Determinado cierto o Determinado cierto o presuntivamente. presuntivamente. Y el determinado cierto o presuntivamente, ¿de qué artículo surge? El 17. Entonces, obvio que en la DO me intiman al pago, ¿está? Pero hubiera sido más claro si la norma hubiera dicho, bueno, se suspende por un año cuando me notifican la resolución de la determinación de oficio prevista en el artículo 17. Ya está. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, es importante acá entender que la liquidación administrativa de pago, ¿sí? Se estaría refiriendo a la determinación de oficio. Quizás el legislador lo dejó abierto, y fíjense la segunda situación que tenemos, porque podría ocurrir de ciertas cuestiones que solo el impuesto era reclamado a través de una liquidación administrativa, como pasaba con el caso Mera. ¿Se acuerdan que la ley de antievasión decía que era de oficio, no admitía prueba en contrario? Entonces, cuando el fisco la intimaba, no hacía una determinación de oficio, directamente hacía una liquidación administrativa y decía, ya está, me debes el IVA y me debes ganancias. Hasta que Mera va a la corte y dice, no, mire, esto en definitiva, la ley de antievasión lo dice, pero esto va en contra de la ley 11.683, claramente, porque acá el fisco tiene que hacer una ADO. Y si no fue una ADO, en ese momento lo que hizo el tribunal fiscal es admitió su competencia. El tribunal dijo, no, está bien, esto me lo pueden apelar a mí. Si fuera una liquidación administrativa normal, no, pero acá me están determinando un tributo. Con lo cual, si hubiese algún tributo que se determina por liquidación administrativa, también regiría este plazo de los 5 años, ¿sí? Así que, pero lo importante es que siempre tiene que haber un tributo, ¿no? La determinación del cambio de una base de un tributo. Y acá, ¿desde qué día corre la suspensión? Bueno, se agrega un año más, pero la fecha importante es la fecha que me notifican la resolución de la DO. La notificación de la vista no suspende este caso. No suspende ningún plazo, no está en el 65A. El 65A habla que se corre cuando se da la situación de la notificación de una resolución o una determinación de oficio. ¿Y para qué periodos fiscales? Solamente para el periodo fiscal que me están revisando, no para todo lo demás. ¿Se entiende? Si el fisco no me lo puede extender para todos los años que siguen, porque también el fisco hacía eso. Me venía un año, ya estaba, me decía, te notifiqué la resolución, se suspendió. No, está mal. El efecto suspensivo está limitado exclusivamente, recuerden que las suspensiones son restrictivas para ese periodo fiscal que el fisco me está notificando. ¿Qué sentido tiene esa resolución de la DO? ¿Por qué tiene un año más? Tiene un año más directamente porque ya está notificada para que eventualmente el fisco pueda cobrar el tributo. ¿Se entiende? Es decir, pueda cobrar el tributo, ¿sí? Porque no hay
otra situación. Acá, naturalmente, el impuesto ya está determinado, si ya me hicieron la resolución de la determinación de oficio. Sí, quizás si encuentro otra cosa más, podría iniciar otra de hoy, tiene un año más para seguir ajustándole otra cosa, podría ser, también por ese mismo año, a lo mejor tiene la resolución de la DO por ganancias y entonces a lo mejor después podría venir por otro ajuste de ganancias diferente. Recuerden que siempre la resolución de la determinación de oficio es parcial, podría darse esa situación. La cuestión es que se le da exclusivamente a ese periodo un año más, ¿sí? Profesora, una pregunta. Sí. Sí, Entonces sería que la prescripción por la resolución de la determinación de oficio le agrega un año más a esos 5 años, digamos. sí, Tenés 6 exacto. años para que prescriba el periodo que te revisaron. Sí, que te revisan. Ok. Pero miren qué pasa acá. Acá lo van a entender más con los ejemplos. Cuando yo soy notificada de la resolución de la determinación de oficio, pueden pasar tres cosas. La recibo y no hago nada. ¿Qué pasa, gente? Si recibí la resolución de la de hoy y no hice nada. Queda firme, no pelás. Queda firme. Con lo cual el fisco ya puede iniciarme el juicio para cobrarme el impuesto. Bueno, para iniciarme ese juicio que tiene que librar la boleta de deuda y todo, tiene un año más. Excelente. De ahí se entiende. Ahora, ¿qué pasa si yo interpongo una apelación al Tribunal Fiscal? Que todavía no lo vimos bien en detalle, ya se los conté un montón de veces. Dentro de los 15 días yo puedo apelar al Tribunal Fiscal de la Nación con efecto suspensivo. Eso ya lo saben porque yo se los conté. Ahora en unas clases más lo vamos a ver. En ese caso, cuando yo apelo al Tribunal Fiscal, ¿cuántos años puede estar la causa en el Tribunal Fiscal? Y ahí viene lo que les dije en la clase el otro día. Puede estar 15 años. Usted va a decir, Adri, pero no, el Tribunal Fiscal tendría que dictar enseguida la sentencia, porque un año pasa pronto. Y fíjense que no, porque este artículo dice, este mismo inciso dice, que si esta resolución de la determinación de oficio se apeló al Tribunal Fiscal, va a continuar suspendida la prescripción hasta 90 días después de la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal. Después que el Tribunal Fiscal dicta sentencia, pueden pasar dos cosas. Que el contribuyente pague, que el contribuyente pierda y pague, o que el contribuyente pierda y no pague. Si pierde, el fisco rápidamente en esos 90 días tiene que hacerle el juicio de ejecución fiscal, porque aun cuando el contribuyente apele a la Cámara, que vamos a ver que es la instancia que le sigue, esa apelación tiene efecto devolutivo. Es decir, una vez que se pierde la causa en el tribunal, yo puedo seguir discutiendo, pero con efecto devolutivo. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿Se entienden? Con efecto devolutivo. Con lo cual, tengo más tiempo para... ya el fisco tiene ese plazo de esos 90 días para iniciarme las acciones judiciales y cobrar. O sea que el año que se le agrega normalmente no correría ahí, sino que corren los 90 días después Exacto, de... exacto. En el camino puede haber 5 años, 6 años, 7 años, todo el tiempo que el Tribunal Fiscal tarde para dictar la sentencia. Obvio que esto tendría que limitarse, creo que el Tribunal Fiscal ahora que está trabajando muy bien ahora, se está ordenando un montón, están tratando de sacar rápido las causas nuevas, están tratando de poner al día las causas viejas, porque la verdad, a veces hay sentencias que vienen de 20 años después que está sacando el tribunal hoy día y la verdad que con intereses resarcitorios que siguen corriendo desde aquella época. Creo que en algún punto frente a la inflación igual hizo negocio el contribuyente, pero es terrible que esto sea así. Pero es importante que tengan presente esto porque esto sí lo van a tener que utilizar. Entonces, fíjense, vamos a ver. ¿Cuáles son igual las tres situaciones? Una que no haga nada, que apele al Tribunal Fiscal de la Nación, y la tercera. Que pague. Ya está, si pagó, ya está, se terminó todo. Sí. Bien, perdí y pagué, ya está, ¿sí? Listo, no se necesitó el tiempo, pero el fisco se va a apurar. A veces, a veces los contribuyentes juegan con la prescripción, dicen, no pago, que me inicien, ¿está? Bien, entonces fíjense, el fisco determina oficio una diferencia de impuesto de ganancias de 2015 a una sociedad que cerraba su ejercicio en diciembre. La resolución la notifica el 1 de octubre de 2019.
La prescripción iba a operar el 1 de enero del 22, seguramente por las causales de suspensión que había en el medio. Es decir, que el 1 de octubre del 2012 le faltaban 2 años y 3 meses para que se cumpla ese plazo, ¿sí? La notificación de la resolución suspendió hasta el 1 de octubre del 2020, es decir, el año ocurrió, la suspensión fue entre octubre del 19 y octubre del 2020. Y ese año que se cortó se agregó al final, ¿sí? Es decir, que se corre el 1 de enero del 23. Siempre se agrega un año. Entonces usted me dice, Adri, ¿para qué me marcás este lapso en el medio? Porque muchas veces puede ocurrir que en el medio se dicte otra ley que suspende con carácter general. Y ahí se pueden estar superponiendo 2 leyes juntas. Entonces, en ese sentido, como que se amalgaman entre sí. ¿Me explico? Cuando hay superposición, yo estoy en un periodo, supongamos, esta persona entre octubre del 19 y octubre del 2020, era el periodo que tenía suspendido, que es lo que provocó que se corriera hasta el 24, ese cachito de ese año se agregó al final. Puede darse el caso para situaciones más complejas cuando vienen 2 leyes juntas en ese periodo. Si en ese periodo hubiera salido una ley de moratoria, por ejemplo, que afectaría y que correría por otro año más. ¿Se entendió? Es decir, que claro, lo que quiere decir es que si estábamos en ese año corrido, este contribuyente, cualquier ley que salga hasta el 1 de enero del 23 le va a afectar, porque ya tiene corrido este año más. ¿Sí? O sea, perdón, que se amalgaman sería que si una da, no sé, 3 años y la otra da 1, se aplican los 3. Claro, O se siempre te aplican va a todos dar los años. claro, siempre te va a dar la más alta, ¿sí? Pero no es que Ok. te la lleva hasta el 24, hasta el 25, ¿me expliqué? Sí, es decir, hay que ver hasta dónde te cae la suspensión. Ahora cuando lo veamos con los ejercicios prácticos lo van a entender mejor, ¿sí? Bien, pero quédense con esta idea, ¿sí? Bueno, acá es la explicación de lo que les dije, de las 3 situaciones que teníamos. Y acá quiero ir a otra que es importante, que es esta, que es la otra que es importante. Seguimos en la misma. El último párrafo del artículo 65 dice que la intimación efectuada del deudor principal suspende también al solidario, que esto es recontra importante, que es ese causa de jurisprudencia que vimos antes, donde dice, mire, naturalmente el contribuyente, el solidario, no tuvo situación hasta ahora, pero si le notificamos la resolución y suspendió para el principal, también suspendió para el solidario, porque si cuando el fisco quiere ir contra el solidario va a decir, a mí ya se me prescribió. No. La misma suspensión que tuvo la sociedad le rige para el solidario, ¿sí? Y en este caso dice el tribunal fiscal, si el tribunal fiscal falló a favor del fisco y la sociedad no pagó, el fisco tiene la posibilidad de iniciar el procedimiento de determinación de oficio al director responsable solidario, ¿sí? Es decir que claramente este año de más que se le da, también le da más tiempo al fisco para que pueda ejercitar la responsabilidad solidaria del artículo 8, como vimos antes, ¿sí? Y a partir de ese momento, naturalmente, después la determinación de oficio al director tendrá sus propias causales de suspensión si es que sale otra ley en el camino, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿sí? Pero se respeta lo que pasó con el deudor principal. Bien. Se agregó también otra causal que tiene que ver con las medidas cautelares, porque muchas veces cuando los contribuyentes, por ejemplo, no están de acuerdo con el aporte solidario, meten cautelares. No están de acuerdo con una determinada cosa, porque meten cautelares. ¿Qué pasa con las cautelares? ¿Qué hace una medida cautelar? La medida cautelar lo que hace es que el fisco no pueda trabajar, no puede ejecutar más que nada. Tiene que ver mucho cuando ya hay que pagar, ¿sí? Entonces el contribuyente dice, no, esto tiene efecto devolutivo, pero te mete una cautelar. Si el juez acepta la cautelar, porque tiene que demostrarse para la cautelar que haya peligro, que el contribuyente puede ponerse en una situación de que va a tener que cerrar la empresa si le ejecutan toda esa plata. Entonces son situaciones en las cuales
se frena la posibilidad de que el fisco inicie el juicio. Y esto pasaba de que cuando se daba esta situación, cuando después terminaba la cautelar, ya se le había prescrito al fisco la posibilidad de hacer el embargo. Es decir, ya se le había prescrito al fisco el tiempo que tenía para cobrar. Entonces acá esto lo pusieron por ley y dijeron, ojo, si hay medidas cautelares, cuando la medida cautelar cesa, el fisco va a tener 180 días más para iniciar el juicio. ¿Se entiende? Es decir, si no, es un chiste. Y en esto, naturalmente, tienen razón, ¿no? Ahí ya el fisco podría o bien cobrar, si es que hubiera sido una situación que ya el impuesto hubiera estado determinado de alguna manera, o bien iniciar la DO si es que no iba a la liquidación administrativa y correspondía a la DO. Bien. Hay una consulta. En la sí. cautelar, ¿esos 180 días se suma a lo que nos quede de la prescripción? Claro, si ya ponele que ya la prescripción quedó vencida, se le dan 180 días más. Sí, exacto. Y si no quedó vencida y cae en el medio, tenés lo que te queda si no quedó más vencida y cae en 180. el medio, espera, acá. No, es solamente cuando quedó impedido de hacerlo, ¿sí? Es decir, que si quedó en el medio pero faltaban 2 años, no te cuenta, ¿sí? Ahora, si cuando se levantó la medida te faltaban o sea, 3 no meses. son 2 años más los 180 días. No. Si cuando, por ejemplo, cuando la medida se levanta, le quedaban 3 fiscos 3 meses al fisco para que prescriba, ahí contás 180 días, te quedan 3 meses más. ¿Se entiende? Ok. Se le dan 180 días más para que él pueda hacer lo que tenga que hacer, si lo necesita, ¿sí? Si no está prescripto, no. ¿Mm? Por eso solamente cuando le impiden determinar de oficio dentro del plazo de la prescripción que está corriendo, ¿sí? Si después sigue, si hay más tiempo, ¿no? Ahí no cambia. ¿Mm? O sea que ¿Está? se le dan 180 días y es que le quedan menos de 180 días. Exactamente. Ahí ven de Porque- vuelta, es como que ahí ven clarísimamente que se amalgaman, ¿se entiende? No se cuentan, no se agregan al final, ¿se entiende? Sí, ¿Y con el anterior pasaba lo mismo? ¿Con el de la resolución de la DO pasaba lo mismo? Que si no tenía un año, ahí se le daba el año más, o también se No, tomaba? con la de O es un año más, ahí no hay tu tía. Ok. Ahí es un año más siempre, no importa, aunque te faltara un día para que se prescriba, es un año entero más. Ok, gracias. Acá es diferente porque acá es para ejecutar, ¿sí? Acá es diferente. Bien. Bueno, del acuerdo conclusivo que voy a hacer una mención después, es nuevo, es una suspensión específica, si sea esta situación dentro de la DO que se la voy a tratar de explicar, este punto quedó del acuerdo conclusivo voluntario, lo vamos a ver en las últimas clases. Pero quiero llegar a la otra, que es esta. Esta es otra re importante porque es la única en la cual la vista suspende, no es un año, es otro plazo, la prescripción a favor del fisco. Ya el fisco tiene, como vimos recién, hasta el año 1 de enero del 24 para ajustarme el 2017, que fue hace un montón de tiempo. Pero no contento con eso, supongamos que estamos con el 2017, que ahora sabemos que vence el 1 de enero del 25. Pero vamos a suponer la declaración jurada del 2016. La declaración jurada del 2016, con el año de suspensión de la moratoria, vencería el 1 de enero del 2024. ¿Estamos así? Entonces yo tengo mi declaración jurada de bienes personales del 16, el tío no presentó la declaración jurada o la presentó mal, la declaración jurada del 16, la prescripción empezó a correr el 1 de enero del 18, hubiera prescrito el 1 de enero del 23, pero con el año que se agregó prescribe el 1 de enero del año 24. ¿Está? Con lo que dije hasta acá, ¿qué debía hacer el fisco? Olvídense de esta filmina. ¿Qué debía hacer el fisco para ajustarme el año 2016? Todavía no hizo nada el fisco. Hoy 31 de mayo. No, hoy es 31, sí. El procedimiento de la DO, porque vos la presentaste, no la presentaste o la presentaste mal. Exacto. Y para el procedimiento de la DO, ¿qué tendría que hacer si no hizo nada hoy? La orden de intervención. La orden de intervención. Vamos y venimos con el inspector, la vista. ¿Y qué más? Y la resolución.
Tiene que llegar con todo eso, ¿cuándo? ¿Antes de qué fecha? Antes del 1. Antes del 1, ¿de qué? 4. Antes de qué 1. No escuché, perdón. De enero del 24. Exacto, tiene que llegar. Tiene que hacer, desde hoy tiene que llegar con la orden de intervención, que le conteste, qué cosa, que la prevista, la vista al contribuyente, los 15 días, que son extendibles por otros 15 días más. ¿Y tiene que llegar con qué? A notificarle la resolución de la determinación de oficio, enseguida. ¿Llega antes del 1 de enero del 24? ¿Cómo lo ven? Complicado, pero Lo debería. ven complicado, pero capaz llegaría. Bueno, ¿qué hizo esta ley? Dice, bueno, cuando hay un periodo próximo a prescribirse, como este, que va a venir el 1 de enero del 2024, si llega con la resolución de la ADO, ya está, porque con la resolución de la ADO ya está, y ahí les tenía un año más para que pueda hacer el juicio de ejecución fiscal para todo lo que vimos recién, ¿no? Porque si llega a dictar la resolución de la ADO antes del 1 de enero del 24, bueno, ya está, se relaja un poquito más y ya tiene ese año más, como dijimos, para eventualmente ejecutar, o si el contribuyente apela al tribunal fiscal, se corre hasta los 90 días después de la sentencia, como vimos antes. Pero se le dio más tiempo porque a lo mejor el fisco, si hoy inicia, no llega con la resolución de la ADO. Entonces dice que si la vista se notifica dentro de los 180 días corridos, es acá, corridos antes del periodo próximo a prescribir, esa vista suspende por 120 días hábiles más la posibilidad para que el fisco dicte después la resolución de la determinación de oficio. Entonces, ¿cuándo tiene que notificar el fisco la vista al contribuyente para ganarse esos 120 días hábiles más? ¿Qué día? Antes del 1 de julio. No, después del 1 de julio. Porque tiene que, si la hace antes del 1 de julio, no están los 180 días. ¿Cuáles son los 180 días anteriores al 1 de enero del Dentro, 24? está bien. Los últimos Entendí como 6 el límite meses. antes de los Claro, y ahí 180 lo días. hacen con el Excel. Hacen 1 de enero del 24 menos 180. Calculen, ¿qué día les da? No les va a dar 1 de julio. ¿Qué día les da? Con el Excel. 5 de julio, ¿puede ser? 5 de julio. Entonces, si la hace antes del 5 de julio, la vista la notifica antes del 5 de julio, no suspende nada esa vista, porque no está hecha dentro de los 180 días. ¿Se entiende? Ahora, si la hace a partir del 5 de julio, ya gana esos 120 días más. Puede hacerla entre el 5 de julio del 23 y el 1 de enero del 24, naturalmente. ¿Se entiende, gente? Entonces, en ese sentido, el fisco es posible que si la inspecciona hoy al tío, llegue con la inspección y llegue con la vista, y si llega a correrle la vista, tiene la posibilidad de ganarse esos 120 días más. En esto que les cuento a ustedes, las cuentas con Suiza, se juntaron dos cosas. Primero, pudo dictar la vista porque había una ley de blanqueo, esa del 2013, que había corrido el término de la prescripción, y encima notificó las vistas, ¿saben qué día? El 5 de diciembre. Justo iba a prescribir ya el 2005 en ese momento, y por este artículo el fisco tuvo la posibilidad, que no estuvo siempre en la ley, se agregó en el año 2013, que fue muy cuestionado por la profesión, porque dijeron, ya el fisco tiene todo el tiempo del mundo, no puede ser, pero bueno, lo usó y lo usó el fisco de verdad con todas esas cuentas, ¿sí? La información vino 120 días hábiles más Sí. desde que se notificó la vista o desde Sí, el 1 de no, es enero. lo mismo, sí, es lo mismo. Lo que pasa que en definitiva es como adicionarlos, porque es desde que se notificó la vista, pero vos los adicionás al plazo que venía corriendo. ¿Se entiende? Que se suspende quiere decir que todo ese tiempo para, pero los meses que te quedaron los agregas después. O sea que en la práctica, así como sumamos un año más, acá es sumar 120 días hábiles más. ¿Sí? Ok. Sí, acá sí se extiende, ¿eh?
No es como Claro, la de la no es prescripción como se- la de la otra que agrega, ¿se entiende? Que era muy puntual por algo que había ocurrido. Acá extiende de verdad. ¿Mm? ¿Y para qué tiene tiempo el fisco? Si ya inició la vista, tiene tiempo para dictar la resolución de la determinación de oficio. Cuando dicta la resolución, ¿qué pasa? Suspende un Se año suspende más, un año más. claro, como ya vimos. ¿Se entiende? ¿Sí? Y también esta suspensión acá sí va también para la multa, ¿sí? Naturalmente, porque en la otra de la resolución de la determinación de oficio para la multa no decía nada, ¿por qué? Porque la anterior era básicamente para cobrar, porque la resolución de la DO ya aplicaba la multa y la sanción, con lo cual la suspensión anterior estaba más relacionada con el pago, con reclamar, con que el fisco pudiera ejecutar. Esta es distinta porque en esta la resolución todavía no está. Bueno, estas dos en conjunto con la de las leyes generales son las que más van a ver en la práctica. Por eso son las que más tiempo le dedicamos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Una consulta, y si no llega con esos 180 días, Perdió la posibilidad. presenta la vista y todavía no dictó la resolución, ya está, cuando dicte la resolución está prescripto. Claro, supongamos que la vista me la notificaron hoy, ¿no? Bueno, si no llega con la resolución antes del 1 de enero del 24, está prescripto. Pero ahí sí Ok. puede el fisco. Si me notificaste la vista hoy, yo tengo 15 días más 15 días para defenderme. Llega con la resolución. No, sí, ¿Sí? sí. Lo que seguramente el fisco haga como estrategia es no notificar una vista hoy, la va a notificar después del 5 de julio, si es un periodo próximo a prescribirse. Ojo, esto pasa solo para el periodo próximo a prescribirse, no para todos los demás. Si yo estoy en un caso de algo que me va a prescribir el 1 de enero del 26 y me corren la vista el 28 de diciembre, ¿influye? No, pues no está próximo a prescribir. No, exacto, no porque no está próximo a prescribir. ¿Se entiende esto, gente? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues es numérico más que nada y se va a ver bien. Bien. Hay otras dos causales muy específicas. Esta que se aplicó en la original ley penal tributaria, que ahora ya, que también tenía que ver, la vamos a repasar cuando hagamos régimen penal, que tenía que ver con la posibilidad que tenía el fisco después de meter presa a la persona. Donde ahí era otra causal, esta es vieja, y después estas que ya vimos de las causales. Bueno, ahora vamos a ver las tres causales de interrupción. Voy a hacer 2 minutos para buscarme el café, pero 2 minutos, ¿sí? Y ya completamos estas. ¿Les parece bien? ¿Sí? Sí. Así los dejo desenchufarse un minuto de la suspensión. ¿Quedó claro lo de suspensión? Sé que Sí. ahora hay que madurarlo un poquito, pero ¿se entendió un poco? Sí, sí. Después con la parte práctica, que hoy ya no vamos a llegar tanto, pero que quédense tranquilos que la vamos a practicar, va a quedarles más claro. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, Pueden ir por- viendo los ejercicios, ¿sí? Los ejercicios que tienen en el campus de procedimiento, aprovecho para decírselos ahora mientras me voy a buscar el café, están resueltos y plantean situaciones, con lo cual les recomiendo, si bien nosotros los vamos a ver en las clases y los vamos a ver con las encuestas, les recomiendo que ya los vayan viendo. Todos los ejercicios de procedimiento. Y vamos a hacer más hincapié en los integrales, que son el formato que se toma en el parcial. Por eso las encuestas que yo les hago también operan de alguna manera como ejercicios integrales. Eh, es importante que ya los vayan viendo porque les van a ayudar con la teoría también, ¿sí? Los tienen todos resueltos y entonces pueden ir viendo términos, notificaciones, domicilios, prescripción. Los vamos a ver juntos igual, pero es importante como para que ustedes vayan practicando. Así que esos ejercicios es casi como leerlos en conjunto con la ley. Estoy estudiando multas, voy a ver el ejercicio de multas. Estoy estudiando prescripción, ahora voy a mirar el ejercicio de prescripción. ¿Se entiende? ¿Sí? Son poquitos, son 4 o 5, pero está bueno que los vayan viendo. ¿Estamos de acuerdo? Cosa Profe, de que cuando esto, después los veamos en casa, en clase, lo aprovechemos más para las dudas. ¿Sí? ok.
Perdón, había una pregunta. Sí, no, sí está esto en la sección de cátedra, ¿no? De cátedra, la sesión de cátedra. Son Ok. los ejercicios que tienen, perdón, porque yo me refiero con el 4 o 5 que lo pongo porque originalmente los ejercicios estaban numerados desde el 1 para cada tema, ¿sí? Después en un momento se integró en una guía general y eran todos corridos, por eso que se encuentran con los números 30 y pico, ¿sí? Inclusive el de clausura, cuando después veamos el régimen recursivo de clausura, es casi un ejercicio que les explica perfecto cómo se hace la clausura. Igual todavía no llegamos a ese tema, pero los cuento como para que ya lo vayan viendo, ¿sí? Todo el de intereses, que ese no lo vamos a ver en clase, ya de hecho ustedes lo practicaron, lo practicamos bastante con la página y todo. Les sirve igualmente para practicar. ¿Les parece bien? O sea que tienen como ayudas, aparte de la ley de procedimiento comentada, tienen los ejercicios de la cátedra con respuestas para poder estudiar los temas, ¿sí? ¿Está? Bueno. 2 minutitos, así, y 40 arrancamos nuevamente, ¿sí? El tiempo que nos lleva, no son y 36. Y 38, volvemos, ¿está? El tiempo que nos lleve prepararnos un café, ¿está? Bueno, ya volví. Hace frío, chicos, hoy, ¿eh? Menos mal que estamos en casa. Bueno, no sé si están en casa o en el trabajo, porque dependiendo de cómo trabajan los miércoles, home office o tienen que ir a trabajar. Home office, home office. Yo tengo que ir a Sí, trabajar. claro, porque muchos tienen que volver a trabajar. Claro, a mí a veces me pasa también que es un tema esto del... Está bueno, ¿no? Una clase. Yo ojalá que se quede. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que se quede así o todo presencial? No, que una se quede clase así. virtual está bien. No, así está bien. Por lo menos los de 7 a 9, ¿no? De la mañana. Si fuera de la tarde es otra cosa. Sí.
El problema a veces es con otras clases, cuando uno va presencial y toca otra virtual, pero bueno, nada, te puedes conectar desde la facultad, pero Claro, alguna virtual sí, está bien. sí, sí. Sí, claro, tienen que, claro, les debe resultar a ustedes difícil para la... No, para igual la... mientras no se cambie lo que se dice, porque ponele, ya cuando te No anotás se te puede dicen cambiar, ¿eh? A nosotros nos exigen, yo no lo puedo cambiar. por No eso. les puedo hacer ir un miércoles, ¿eh? Mientras eso no cambie, siempre te organizás de alguna manera. El tema es cuando te salen con un martes 13. No, pero se supone que los profesores no podemos cambiar. Si yo el miércoles yo no lo puedo, no les puedo. Sí, un caso de un paro general, yo podría decir un jueves demos virtual, ¿se entiende? Podría ser una Sí, cosa pero hay muy. materias, por ejemplo, los talleres que no tienen un día fijo virtual, sino que te dicen que pueden tomarse 4 días virtuales de toda la cursada. Ah, Entonces te puede tocar ahí no cualquier sabía día. que estaba eso. Claro, ahí les cambian, claro. No sabía que se podía. Nosotros en el departamento de tributación nos exigen que no podemos tocar y cambiar los días. De hecho, me ha tocado tomar exposiciones de trabajo de procedimiento virtual y las hice virtual, ¿sí? Ahora la excepción para la lectura de las notas y festejar, nadie me va a decir nada. Aparte, bueno, la lectura de la nota es alguien que la persona lo va a tener igual, ¿no? Ahí eso no es problema. Pero como los finales, tampoco ahí también puede ser cualquier día, pero las clases son muy rigurosos con nosotros de no cambiarlas. Así que bueno. Bueno. Bueno, gente. Entonces, ahora ya aprendimos bien todo lo de prescripción, ¿sí? Es decir, ya sabemos cómo corre, sabemos los 5 años, los 10 años, sabemos las causales más importantes de suspensión. Vimos que hay otras en el artículo que están más ligadas a suspensiones específicas en relación con la ley penal tributaria, las que voy a volver después que les explique la ley penal tributaria, ¿no? Si no, es como que, bueno, hay un momentito en que los temas, como vemos siempre, los tengo que abrir y poner en compás de espera hasta explicarles el otro tema para que se entiendan, ¿sí? Así que cuando veamos penal tributario les explicaré las que están relacionadas con eso. Y las 3 causales de interrupción, que son las que corta y empieza de vuelta, son bastante fáciles de entender. Son más drásticas, porque acá empezó todo de vuelta. Pero fíjense que están muy ligadas para más tiempo para cobrar, ¿sí? No es más tiempo para que el fisco pueda determinar. Miren la primera. La primera dice reconocimiento expreso de la obligación tributaria, ¿sí? ¿Qué es reconocer expresamente una obligación tributaria? Y acá sí tiene que ver un poco más con lo de la presentación tardía. Cada vez que yo presento una declaración jurada, estoy reconociendo mi obligación tributaria, ¿sí? Si yo presento mi declaración jurada al vencimiento, estoy hoy reconociendo la presentación tributaria al vencimiento. Estoy a su vez teniendo una causal de interrupción de la prescripción. Lo que pasa es que si yo presento hoy que venció hoy, corre igual que la prescripción que tiene el fisco para venirme a reclamar ese impuesto. Si yo presento ganancias del 2022 hoy, la prescripción empieza a correr el 1 de enero del 2024. Le sumo los 5 años y estamos en 1 de enero del 29. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Con lo cual, está bien, reconocí hoy la prescripción, hoy venció, todo corre igual. Si yo presento hoy una declaración jurada, y vamos al ejemplo que teníamos ya que estábamos con la declaración jurada del 16, ¿sí? Que es la que iba a prescribir el 1 de enero del 24. ¿Qué pasa si yo presento hoy la declaración jurada del año 2016? ¿Qué estoy haciendo? Estoy reconociendo hoy la declaración jurada, la obligación que yo determiné. Y el fisco, si me quería... Sí, corren de nuevo 5 años, pero ¿para qué? Corren de nuevo los 5 años, pero para que el fisco tenga tiempo para hacerme el juicio de ejecución fiscal, para reclamarme judicialmente lo que lo que yo reconocí, no para hacerme un ajuste sobre el año 2016. Quiere decir que si el fisco quiere venirme a hacer un ajuste sobre el año 2016, tendría que llegar con la vista, todo lo que vimos antes del 1 de enero del 24, notificándola dentro de los 180 días en el ejemplo que nosotros dábamos. Pero para hacerme el juicio de ejecución fiscal, tiene tiempo, le corren los 5 años desde el 1 de enero del año 24.
Porque, ¿qué pasa? Es usual que las declaraciones juradas tardías o las rectificativas también que se presentan tardíamente, ninguna situación extiende el plazo para que el fisco me pueda venir a determinar de oficio el ajuste. Para las suspensiones, para que el fisco me determine el ajuste, son las que vimos antes. No hay más plazo que los que vimos antes. Ahora bien, sí, con esto el fisco tiene la herramienta para cobrarme para más adelante. Y si el plan se incluyó en una moratoria, peor, porque también cuando hay acogimientos a planes de facilidades de pago, ese reconocimiento que estoy haciendo hoy implica cada cuota que yo me comprometo a pagar, implica que se corran esos 5 años para hacerme el juicio, ¿se entiende? Si no, el fisco en los planes de 120 cuotas, ustedes dirán, dejo de pagar, total, después voy a decir que la obligación ya estaba prescripta. ¿Me expliqué? ¿Se entiende, gente? Pero Sí, en el caso requiere... que vimos, Sí, para entender nomás, cuando se suspendía un año por la resolución de la determinación de oficio, era para, o sea, para cobrarse también. No se era para llamaría con cobrarse esto. también el monto ajustado. Exacto, era para cobrarse también el monto ajustado. Pero ya había llegado con la resolución de la determinación de oficio. Sí, sí, exacto. Es decir, Claro, no es que vuelve a arrancar ahí. no vuelvo a arrancar ahí. Ahí solamente era ese tiempito para determinar el monto ajustado. Acá, esta es más simple, si se quiere, la interrupción, pero la interrupción dice, mira, ojo, que cualquier movimiento que vos hagas, fíjate que le estás dando más, si vas a decir que debes esto, fíjate que le estás dando al fisco 5 años más para que te lo reclame. ¿Me expliqué? 5 sea años que más, en puede esa ser del 4 años más, 3 años más, depende de donde esté parada, ¿sí? esa del No puedo, 2016 conviene no presentarla. Total, el año que viene ya está, ya exacto. está. Cuando vienen los contribuyentes digo, bueno, mira, no la presentes, presentemos desde el 17, es lo que yo les contaba con los clientes. Es decir, uno empieza a decir, cuando uno tiene que ir mucho para atrás, que te viene alguien que no tiene presentado y siempre tuvo que haber pagado, vos definís la estrategia y jugás con la prescripción, claramente. Sí, sí. Profe, y esto, o sea, es dentro del marco de que el contribuyente no presentó anteriormente la DJ, porque como dijo No, puede ser la rectificativa también, fíjense que está la Sí, rectificativa, pero pero siempre, si es la rectificativa, supongamos yo presenté la original y no la pagué. Presenté la rectificativa, aumentando el impuesto y no la pagué. La interrupción de los 5 años más la tiene para la diferencia del monto que yo puse en la rectificativa, no lo que puse en la original. ¿Se entiende? claro, pero si vos, por ejemplo, estás en una causa, o sea, en una causal de suspensión porque la rectificativa la presentás producto de la DO que te está haciendo el fisco. Sí, tenés 5 Entonces, años. Sí. igual tengo El 5 años. fisco tiene 5 años más para cobrarte. Ok. Ahí tiene más Adriana, tiempo el fisco para cobrarte, ¿sí? Si vos la presentás. Si no la presentás, pues estás discutiendo en el tribunal fiscal, ahí le quedan los años que pasen en el medio y le quedan los 90 días después de la sentencia. Ahí al fisco ahí no le interrumpió nada, porque vos nunca reconociste. Ok, también. O sea, es diferente cuando vos discutís que cuando reconoces, ¿sí? Porque cuando vos reconoces es lo más cómodo para el fisco. Por eso, supongamos que ustedes están en una prevista y aceptan en una prevista el ajuste. ¿Qué pasó cuando ustedes aceptaron en la prevista ese ajuste? A efectos de que el fisco les haga el juicio de ejecución fiscal, se interrumpió la prescripción y empezó a contar todo desde cero. ¿Para qué? ¿Para qué? Para cobrarle. Por eso al inspector no le preocupa que ustedes paguen. ¿Qué les preocupa? Que ustedes presenten Claro. la rectificativa. Después se va a ocupar el sector de cobranzas judiciales. ¿Mm? Que están con todo Claro. ahora. ¿Eh? O Ahora sea, en este momento el fisco está haciendo juicio de ejecución fiscal a rolete. si te hicieron o sea, si te notificaron la vista esos 180 días antes, que le daban 120 días más, eso como que si vos presentás la declaración jurada por aceptar la vista, medio que queda cancelado esos 120 días y te dan Exacto. Porque ya ahí te corren, ahí ya está, ya no los necesita el fisco, porque cuando vos presentaste la rectificativa ya le das la posibilidad de 5 años más. Claro. Exacto. Siempre cuando hay varias juntas, se va a la que más favorece, ¿no? Y además como que esos 120 días son para determinarlo, no tanto para solamente cobrar, ¿o no? Claro, exacto. Claro, ahí estos 120 días que le dan al fisco más es para determinarlo. Suponete que vos decís, me acepto de la vista, acepto el ajuste, está muy bien lo que vos planteás y eso pasó con las cuentas de Suiza.
Cuando ahí hubo que defenderse con las cuentas de Suiza, no me voy a olvidar nunca, era 5 de diciembre, estaba por escribir y llega todo eso. Encima teníamos la feria judicial, con lo cual las defensas se corrieron. O sea, el plazo para responder la vista de los 15 días, más los 15 días ya nos daban la feria. Con lo cual, bueno, lo importante es que se pudo trabajar todo el verano para defenderlo, ¿no? Porque ahí vino de todo, ¿eh? Vino viejitas que tenían la cuenta de Suiza, vinieron hijos que lo tenía el padre, bueno, fue un caos. Pero ahí sí ves, está bien lo que vos planteás. Algunos contribuyentes decidieron aceptar el ajuste y pagar, y ya cuando presentaron la declaración jurada, por lo menos la presentaron, ya ahí al fisco le dieron 5 años más para que después le cobre y le haga el juicio. Claro. Lo importante, chicos, es entender que en la vida real, no sé si se van a encontrar con una determinación de oficio, pero seguro se van a encontrar con un juicio de ejecución fiscal. Por eso es importante que entiendan estas cosas. O sea que sí, en el ejemplo que dabas antes, si presentamos hoy la de 2016, me puede reclamar el pago, pero si hay un error, ya en el 2024 no me puede No, ajustar. exacto, no te pueden ajustar, pero sí te pueden exigir el impuesto por bonos reconocido. ¿Pero vos lo podés reconocer en cualquier momento o es en base a una orden de intervención este reconocimiento? No, cuando hablamos de reconocer, muy buena la pregunta, reconocer por parte del contribuyente es de una sola manera, presentando la declaración jurada. No importa si está en curso en una No OI importa, o no. no, en cualquier momento. Ah, ok, entonces al final y al cabo no, o sea, si presentaste la declaración jurada no operan nunca esos 5 años a partir del 1 de enero del año siguiente. No, si nunca la presenté, no. No, Si igual, si la presentás en término no hay problema porque te corre igual. Si yo la presento en término y reconozco, me corre desde el 1 de enero del año siguiente que vence, es igual, ¿sí? Pero si yo la presento más, el tema es cuando presentas más tarde, ¿sí? Ah, ok, o sea, cuando venció, por ejemplo, o sea, tenés la multa del 38 porque, no sé, no presentaste en término y aparte tenés esto de una interrupción en el plazo. Sí, relativamente, porque si yo no la presento en término, pero la presento el 28 de diciembre, es lo mismo, porque me empieza a correr el 1 de enero del 24. ¿Me explico? O sea, esta prescripción de 5 años empieza desde el momento en que presenté la declaración jurada igualmente, Desde pero el con, 1 de pero enero con del el año tope. siguiente, desde el 1 de enero del año siguiente al que presentaste, Ah, ok. O sea, no, al que no es de. reconociste. Claro, no es a partir de la declaración jurada. Si No, presentaste la de 2016, la presentaste, no sé, hoy, en realidad empieza el 1 de enero del 26, claro, del del 24. 24, sí. Sí, Ok, sí. perfecto. Muchas Lo gracias. lo que decía la compañera es, si ya el 1 de enero del 24 el fisco no me viene a reclamar nada, ¿para qué me presento hoy el 16? ¿Se entiende? Claro. Ahí es donde yo dije, bueno, uno mira qué es lo que le conviene hacer, ¿se entiende? profe, Sí, a mí lo que no me queda claro es, tal vez en alguna parte de la ley lo menciones, ¿por qué prevalecería esta causal de interrupción ante una causal de suspensión, por ejemplo, de la ADO, que suspende por 1 año? Porque al contribuyente obviamente le va a convenir que todo se estructure dentro de la causal de suspensión de 1 año cuando intermedia la ADO, sí, antes de de esta esta. interrupción, porque tiene que volver a correr los 5 años y tiene el fisco más Exacto, y tiempo. bueno, pero por eso es que el contribuyente en ese sentido se planta y no acepta. Claro. Ok. Por eso le dan por eso, de ahí va pro contribuyente. Dice, "Mira, yo me planto y bueno, sigo discutiendo y no acepto, que siga pasando el tiempo. ¿Tá? Porque cuando vos aceptás, recuerden siempre que presentar la declaración jurada significa hacer la deuda líquida y exigible. Entonces uno tiene que ser muy consciente cuando está presentando una declaración jurada del contribuyente. Y lo hacemos todos los días sin pensar qué estamos haciendo, ¿sí? Entonces, no está mal presentar rectificativas. Si yo voy a presentar una rectificativa y sé que la voy a pagar y me voy a meter en una moratoria, ¿qué me importa la interrupción? Pero ojo, sepan que si lo estoy haciendo tardíamente, estoy dando más tiempo al fisco para que después venga si no pagué. ¿Me explico? A veces las empresas creen que van a tener plata y después no tienen plata. Entonces esto se ve mucho cuando se caen las moratorias. Entonces, cuando se cae la moratoria, viene el contribuyente y dice, pero no, esto yo metí, esto está prescrito. No. Cuando vos lo metiste en la moratoria, hiciste un reconocimiento expreso de la obligación y particularmente para las moratorias, establecen que ese plan que vos haces sigue extendiendo el fisco. Si no, el fisco siempre perdería el derecho de cobrar con las moratorias.
Entonces, aunque les parezca mentira, hay moratorias caídas del pasado que hoy las está exigiendo el fisco y que está bien. Más importa para ese caso, ¿se entiende? Es decir, no es que no pasa nada, porque la típica la tienen con el contribuyente, como digo yo, ¿cómo se dice cuando alguien es alcohólico o drogadicto? Adicto, ¿sí? Hay contribuyentes que son adictos a no pagar impuestos. No pueden con su genio. Vienen a ver con todo y dicen, no, yo me quiero poner al día, yo me quiero poner al día. Bueno, lo haces 5 años juntos, 3 años juntos, lo metes en la moratoria, pagan 4 cuotas y dejan de pagar. Y uno está siempre remando de la moratoria y la moratoria. Digan que cada rato sale un plan nuevo de refinanciación. Pero sepan que sin un plan nuevo de refinanciación, yo odio los planes de 120 años, me parecen horribles. Seguimos muchísimos años después viendo regularizaciones del año 99. Y hoy puede ocurrir que el fisco pueda reclamar una obligación del año 99, porque estuvo a lo mejor metida en un plan de facilidades de 120 cuotas. ¿Me expliqué? Entonces, no se queden con los 5 años solamente porque en la moratoria cada cuota que va venciendo se entiende como que interrumpe ese plazo, ¿se entiende? El acogimiento a ese plan de reconocimiento, esto naturalmente también fue tratado por la jurisprudencia, hace esa extensión. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Es decir, esa inclusión en el plan de facilidades de pago es reconocer que debo, te voy a deber y te voy a dar los 5 años que corresponde para que me lo reclames, ¿sí? De cada cuota, ¿sí? Así que bueno, es importante. Bien, gente. Bueno, esto ya dijimos. Otra, Igual que te iba a acá decir, si no te diese a pagar, tampoco te lo puedes reclamar porque... no, si no te da a pagar no te puede reclamar el ajuste, no, eso sí. No, quédense tranquilos, rectificar para que te determinen de más no se interrumpe. Solo si estás en las causales de suspensión, ¿sí? En eso, por eso sentía, digo, rectifiquen tranquilos respecto de si el problema es el pago, no es el ajuste. Si yo rectifiqué tarde, pero no le di tiempo, no le di más tiempo al fisco para que me venga a buscar, ¿sí? Bien, bueno, esta otra, ya faltan 2 y ya cortamos, es la renuncia al término corrido de la prescripción. ¿Qué significa esto? Ustedes van a decir, Adri, por Dios, ¿quién va a renunciar? Y bueno, sí, puede ocurrir que a veces el fisco esté muy apurado, el fisco necesite más tiempo, me amenace con otros años, a veces por cuestiones de estrategia jurídica, convenga renunciar. Y yo digo, mira, fisco, quédate tranquilo. Empezamos todo de vuelta. A todo lo que está corriendo renuncio. A todo lo ganado. Que empiece todo desde cero otra vez. Es raro, pero se puede hacer, ¿sí? Es decir, ahí yo voluntariamente le digo al fisco, no te preocupes, te voy a dar todo el tiempo que quieras, seguir revisando, yo voy a armar la prueba y renuncio al derecho que tengo. La discusión acá es si hay que renunciar antes o después de que ya está vencido. Algunos dicen que es durante, si ya prescribió no puedo renunciar a lo que ya dejé pasar, como diciendo tendría que ser antes del 1 de enero del año que se va a prescribir. Sí, lo importante es que no puede renunciar cualquiera, tiene que renunciar el presidente, ¿no? Es decir, quien tiene posibilidades de vender y de tomar decisiones, lo puede hacer la persona que tenga legalmente el derecho de disponer de los bienes de la sociedad, porque esto es un derecho también, ¿sí? Entonces, lo mismo que si vendiera un auto, vendiera una propiedad de la sociedad. Serían, por ejemplo, impuestos determinados en una sentencia del tribunal que fue debidamente notificada y que yo diga, bueno, en ese caso renuncio. Hay situaciones en las cuales podría darse este caso, ¿sí? Perdón, eso tenía que ver con la suspensión. En este caso, la otra situación que suspende, pero es más específica, es que el fisco me inicia el juicio. Ya está. Cuando el fisco me inició el juicio, ya está. Lo tuvo que hacer antes, durante esos 5 años que el fisco tenía, ¿no? Del momento que sea, si estaba interrumpida, no interrumpida, suspendida. Los 5 años que están acá son para que siga avanzando el juicio. Acá el juicio ya está iniciado. Entonces, estos 5 años que vienen acá, vienen para darle al fisco tiempo ¿a qué? A que me remate los bienes,
a que me embargue las cuentas. Porque fíjense que el juicio se inicia, todo lindo, pero ¿qué es lo que quiere el fisco? Cobrar. Y si el fisco y el contribuyente no tiene plata en las cuentas bancarias, ¿qué tiene que hacer el fisco? Embargar. Tramitar los bienes. Y si la empresa no tiene bienes, ¿qué tiene que hacer el fisco? ¿Al solidario? Al solidario, exacto. Entonces, fíjense que esto es recontra importante porque con una vez que el fisco inició el juicio de ejecución fiscal, ahí es como decir, ahí se demuestran las cosas en la cancha y es ahí donde el fisco tiene que efectivamente accionar como para que esto pueda darse y pueda también habilitarse la posibilidad de que le reclame al solidario. ¿Se entiende? Entonces ahí nacen de vuelta 5 años más, ya exclusivamente ligados a ese pago, a esa situación, de vuelta no me puede venir a mirar otra cosa de ese periodo fiscal, solo se focaliza en hacerse efectivamente de los fondos necesarios. ¿Está? Bueno, gente. O sea que si inicia el juicio de ejecución fiscal, le das 5 años al fisco para el Para juicio. terminar ese juicio. Y otra pregunta, ¿la interrupción de la prescripción siempre se tiene que dar dentro del plazo antes de Que que todavía prescriba? está corriendo, claro. Ok. Sí, y a partir de ahí interrumpe y cuenta desde cero, ¿no? Donde sea que esté, pero ahí son los 5 años enteros más, ¿sí? O Pero sea que desde es el como año la que no es como la suspensión, no es que agrega 5 años más a lo que viene corriendo, ¿se entiende? Cuenta 5 desde el 1 de enero del año siguiente. Suponete que a mí se me iba a prescribir algo el 1 de enero del 27 y renuncio hoy. ¿Se entiende? Empiezan a contar los años del 1 de enero del 24, se me corre el 29. ¿Se entiende? Pero serían los mismos dos requisitos que la suspensión, que es que estén vigente el plazo de prescripción y que estén a ley. Sí, tal cual. Así que bueno, gente, quedan algunos artículos de las multas y demás, que eso ya lo vamos a ver cuando veamos la parte práctica, ya el día del ejercicio práctico, que creo no recuerdo qué clase voy a usar para eso, vemos de integrarlos todos. Pero bueno, vayan practicando. Nos vemos el sábado, ¿les parece? A las 8. Sí, ¿a qué hora sería? ¿A las 8? A las 8, sí. ¿Les Listo, parece bien? gracias. Sí, ok. ¿Quieren a las 7 de la mañana? Yo puedo, pero... No. Romana, ¿qué te No, parece? A las 8 está No, bien. A las 8 está bien, hacemos de 8 a 10. Dale, bueno, gente, nos vemos. Gracias. Gracias. Chao, Chao, chao. chao. Mañana Chao, clase muchas gracias. práctica, presencial. Chao. Gracias. Hasta mañana.